mundo lleno de ideas y cuestionamientos, donde se necesitan más respuestas que preguntas, han existido también aquí pensadores, intelectuales, filósofos, cuyos pensamientos han perdurado a través de muchísimos siglos y nos han ayudado a responder algunas de esas preguntas. Y también han dejado una huella imborrable en la historia del pensamiento humano, transmitiéndonos sus ideas, aportándonos sus valores, expresando para nosotros el valor de sus encuentros. Y hemos aprovechado mucho de eso y también eh, lo hemos llevado más allá, para bien y para mal. Sin duda alguna, uno de los grandes filósofos cuyas ideas y contribuciones ha resistido el paso del tiempo y hasta el día de hoy, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que se pueda decir de él en algún aspecto, sigue pesando mucho. Incluso yo mismo he dedicado líneas bastante duras a el protagonista de este primer encuentro aquí en Miscelánea. Un momento para pensar en algo distinto, para darnos tiempo de tener temas dignos de indagar. Y nuestro primer protagonista de este brevario, de este instante en el que nos acercaremos a escuchar y a oír un poco de algo, de alguien, de un tema en especial, de un libro, es nada más ni menos que Aristóteles, el discípulo de Platón, el maestro de Alejandro Magno, quien nos dejó una huella importantísima al indagar sobre la lógica, el razonamiento, la ética, la virtud, y que hasta el día de hoy sigue siendo un personaje importantísimo y nos tiene mucho que importar, puesto que aún en el siglo XX sus enseñanzas siguen siendo importantes, sigue siendo relevante para nuestra época. Aristóteles fue un filósofo nacido en Estagira, en Macedonia, en el año del 384 antes de la era, y falleció en el año 322 de antes de la era también. Sus contribuciones en filosofía, en ciencia, en lógica, en ética y política, y también otras muchas disciplinas a las cuales él se dedicó, pues lo vuelven uno de los grandes polímatas, o lo que nosotros llamaríamos en esta época un agente T, alguien que trató muchos temas y que también profundizó en otros, en aquellos que les gustaba, aquellos que les sirvieron precisamente para ser reconocido. Fundador del Liceo, eh, academia o más bien escuela que fundó precisamente para no continuar simplemente con la academia platónica, sino que fundó su propio liceo en Atenas y recibió ese nombre puesto que se ubicaba en un edificio con un patio cubierto llamado Perípatos, donde Aristóteles solía pasar mientras enseñaba. Es interesante que hiciera esto porque se distanció de quien fuera por mucho tiempo, cerca de 20 años, según sabemos, su gran maestro, Platón, otra de las grandes luminarias del mundo griego, que hasta el día de hoy pues siguen siendo relevantes. Pero lo interesante es que Aristóteles toma distancia a partir del respeto y la admiración que tuvo por su maestro, pero ve que hay otra forma de entender el mundo, más allá de las ideas. Y sin duda alguna, él nos ha dejado muchísimas cosas que desde otra óptica distinta a la de su maestro, pues hasta el día de hoy siguen importando muchísimo. Obras literarias como la política, ética a Nicómaco, poética, la metafísica, la física, el organón, donde nos habla de sus contribuciones a la lógica, su teoría de las cuatro causas, que hasta el día de hoy siguen siendo relevantes o importantes para entender al menos científicamente algunos procesos, que por supuesto han recibido también sus críticas, su idea de la filosofía de la naturaleza. Todo esto ha sido parte de la filosofía de Aristóteles, que ha permitido que se haga él
uno de los grandes personajes cuya influencia duradera es perdurable, es interesante y que, por supuesto, influyó muchísimo en la formación del cristianismo, en mantener su filosofía, su pensamiento, su teología, y también fue difundido ampliamente a través de los estudios árabes que se hicieron de él y, por supuesto, el Kalam, que también sería uno de los grandes sistemas filosóficos del Islam. También nos llegaría influencia, sobre todo a través de pensadores como Tomás de Aquino, hasta el Renacimiento en Europa, donde quien renace sería precisamente su maestro Platón. En cuanto a su importancia propiamente, nosotros podemos decir, es decir, de esto que ya enuncié brevemente, pues ahondando un poco más, uno podría encontrar al menos 5 grandes aspectos en los que él se destacó dentro de los muchos que consideró. Por un lado, los fundamentos de la lógica y el razonamiento. Ahí Aristóteles es considerado básicamente el padre de la lógica formal, puesto que en sus obras, especialmente el Organón, llegó a establecer las bases del pensamiento racional y el razonamiento deductivo, siendo así que sus contribuciones en este campo pues son fundamentales para el desarrollo de la ciencia y la metodología científica. En cuanto a la ética y la virtud, otro de los campos por los cuales él es reconocido, eh, su desarrollo está centrado sobre todo en la idea de alcanzar la felicidad y cómo ésta puede llegar a ser posible gracias a la realización de nuestras capacidades y el cultivo de una palabra tan importante que deberíamos rescatar muchísimo el día de hoy, es la virtud. Esta ética de Aristóteles se centra en la importancia de vivir una vida virtuosa y equilibrada, y ha influido de esta manera con muchísima razón, por supuesto, a fundamentar aquello que nosotros consideramos es la ética y que influiría para mí en el gran filósofo Maimónides, en la forma en que él estableció el llamado sendero dorado o el sendero del medio, que sería una forma de poder compaginar aquellos extremos que muchas veces en la ética podemos nosotros llegar a caer simplemente por valorar más una cosa que la otra, y que por supuesto también hará resonancia a ese sentido de la virtud que otro grande del pensamiento y que algún día también trataremos aquí en Miscelánea, pues había dejado también siglos atrás, y es ese camino del medio que habría propuesto Siddhartha Gautama, el Buda. En cuanto a la filosofía política, Aristóteles exploró también en su obra, llamada así precisamente La Política, una idea de que el objetivo principal real de la política consistía en promover el bienestar común y el desarrollo de la comunidad. Sus ideas sobre la democracia, la justicia, la participación ciudadana, pues han sido fundamentales para que el día de hoy las ciencias políticas y la filosofía social se sirvan de ellas para tener un pensamiento más adecuado sobre qué es lo que debemos hacer con nuestras sociedades. También en cuanto a la filosofía de la naturaleza, lo que después ayudaría a la formación de lo que podemos conocer como las ciencias naturales, Aristóteles tuvo una gran influencia, puesto que sus investigaciones y reflexiones sobre la naturaleza, sobre la realidad, sus ideas sobre la causalidad, la sustancia, el cambio, pues tuvieron un impacto significativo. Por supuesto, esto no se quedó allí y llegó a proponer incluso una visión sobre la metafísica y también a tener una idea de que eso que estaba más allá, que no solamente teníamos que sustentar desde la visión naturalista. Estas obras, o más bien este pensamiento que se
manifestaría en obras concretas, pues proporcionaron bases concretas para posteriormente establecer de manera intelectual disciplinas científicas posteriores. No en vano, Aristóteles, al fundar muchos elementos de la lógica, también anticiparía muchos elementos que luego se desarrollarían como ciencias con propiedad. También Aristóteles fue un gran conocedor de la estética y la poética. Abordó la belleza, el arte, la poesía, y todo esto lo concentró en una obra maravillosa llamada La Poética. Su análisis de la tragedia y las formas artísticas influenciaron muchísimo en esto que hoy llamamos la teoría estética y la crítica literaria. Esas ideas que él presentó sobre la imitación, la catarsis, la estructura narrativa, pues hasta el día de hoy siguen siendo completamente relevantes en ese estudio del arte y la literatura. Y quien quiera realmente entender los procesos íntimos profundos que existen dentro de ella, no pueden dejar de tratar esos conceptos que Aristóteles nos plantea en la poética. Asimismo, pues como lo hemos alabado y hemos reconocido, por supuesto, esos logros intelectuales que nos dejó, pues no podemos olvidar aquel aspecto donde él recibe cuestionamientos y duras críticas, y que por supuesto nosotros también nos hemos alejado. No en vano en su obra se puede ver todavía muchísimos elementos que son prácticamente un lastre y que podríamos nosotros alejarnos muchísimo. Sin duda alguna yo podría hacer una crítica muchísimo más fuerte a todos estos elementos que ha alabado, pero en este momento simplemente me interesa rescatar algunas cosas importantes y no hacer un ejercicio exhaustivo de examen y de crítica, entendiendo esta como una forma de ir a la raíz del pensamiento de alguien o de algo y simplemente tomar o aceptar a partir de unos criterios totalmente distintos. Pero si nosotros pudiéramos simplemente enunciar lo necesario, que es lo que en realidad voy a hacer aquí, pues habría que rescatar cosas como el sexismo, donde él precisamente en uno de esos errores del periodo, pues sostenía simplemente que las mujeres eran seres inferiores a los hombres y los consideraba menos racionales. Por supuesto, este tipo de apreciaciones el día de hoy nos estamos cada vez más yendo hacia las antípodas de este tipo de declaraciones, y la historia nos ha enseñado a mujeres y a hombres precisamente que estamos muchísimo más allá de todo eso. También su defensa a la esclavitud, que terminaba siendo justificada en su uso, y prácticamente sostenía como muchos seres humanos en realidad estaban destinados a ser esclavos por naturaleza, pues también ha sido una de las perspectivas o posturas más bien que él tenía en ese momento sobre la naturaleza de muchos seres humanos, y también de esto nos hemos alejado. Ya en el ámbito de lo epistémico, del conocimiento, pues su teoría de la causalidad, por más influencia que haya causado para entender qué es eso que eran las cuatro causas, es decir, la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, este cuadrante que ciertamente es muy importante para determinar algún tipo de origen de ciertos procesos de la realidad, pues también han sido causa de debate y crítica, y algunos han sostenido que es una forma de simplificación excesiva para entender la realidad, y pues no es una forma adecuada para poder abordar adecuadamente la complejidad que hay en los procesos graduales. Lo mismo también puede decirse del dualismo mente-cuerpo, que Aristóteles sostenía de una manera muy férrea, y que por supuesto heredaría el mundo occidental y resucitaría, o por lo menos reaparecería, digamos, de una manera bastante mucho más bien presentada en términos metodológicos y matemáticos a partir de otro de los grandes pensadores del mundo, que sería René Descartes. Esta idea
por supuesto, ha tenido una influencia decisiva sobre muchísimos pensadores, pero pues sin duda alguna, cada vez más que comprendemos la relación del cuerpo, del cerebro, de lo que aquello que llamamos mente, que es nuestra conciencia, pues lo hemos ido poco a poco abordando de una manera muchísimo más acorde y compleja, de acuerdo a esa relación tan llamativa. Por supuesto, estos aspectos que yo estoy señalando aquí, si bien nos podemos alejar de ellos, no hacen que eh, tengamos por menos la obra tan importante de Aristóteles, el cual aquí en este momento en miscelánea he reseñado simplemente para que tengamos temas de que indagar, que buscar y podamos entender un poco más allá de lo que ya veníamos entendiendo, de lo que veníamos estudiando, de lo que veníamos pensando. Espero que estos instantes breves que voy a comenzar a dejar aquí en mi canal, que presento bajo el nombre Miscelánea, sean de su total agrado y lo sepan aprovechar oyéndolos, escuchándolos, compartiéndolos, invitando a otras personas a que oigan, a que escuchen, a que se acerquen a estar un rato más aquí en esta Miscelánea.